El castillo de Tafelstein se alza aquí desde hace más de 800 años. Fue construido alrededor del año 1200 y durante siglos estuvo habitado por condes, caballeros y familias nobles. En 1367, el conde Eberhard II de Württemberg se refugió aquí tras huir de un ataque. Y en 1525, durante la Guerra de los Campesinos, la fortaleza fue dañada pero no tomada. En 1692, en plena guerra de sucesión del Palatinado, fue saqueada y quedó abandonada para siempre. Desde entonces, el castillo permanece en ruinas. Aquí, el terreno se abre en dos direcciones. Por un lado, el bosque, denso y antiguo, por el otro, el camino que baja hacia la ciudad vieja. Un lugar de paso, un límite entre lo habitado y lo salvaje. Y aún así, cuando cae la noche y parece que ya no hay nadie, ese lugar sigue sintiéndose no del todo vacío. Acompáñame. Hoy quiero contarte 3 historias que nacen aquí, entre estas ruinas y el bosque que las rodea. Quizás es primera vez que nos encontramos. Soy Dani y esto es Susurros de un alma errante. Hoy es un día especial o una noche especial. Es primera vez que hacemos estos videos de noche. Estamos en una bóveda debajo del castillo Tafelstein. Así que con esa pequeña explicación, partamos. La primera historia de hoy se llama La expiación del zapatero. Antes del bosque, antes del pacto, hubo una vida miserable. El zapatero de Tafelstein no era un hombre malvado, era algo peor. Era invisible. Cada día era igual al anterior, el mismo banco de trabajo, el mismo cuero gastado, los mismos encargos sin importancia, remendar, coser, esperar. Nada cambiaba y nada mejoraba. Con los años, la rutina se volvió asfixiante. No había alegría, pero tampoco tragedia. Solo un cansancio lento, profundo, que lo iba vaciando por dentro. Veía a otros envejecer, enfermar, morir, y comprendió que eso era lo único que le esperaba. Fue entonces cuando el libro llegó a sus manos. Nadie supo de dónde lo sacó. Algunos dicen que lo encontró en el bosque, oculto entre raíces, otros que el libro lo encontró a él. De igual manera, él quiso creer en lo que leyó ahí dentro. Creyó porque necesitaba creer. El libro hablaba de fuerzas antiguas, demoníacas, de pactos posibles, de caminos que no estaban hechos para todos. Y en estas páginas encontró lo que llevaba años buscando, una salida. Una noche se internó en el bosque, preparó lo que el libro indicaba, torpemente, con miedo pero decidido. Él no buscaba poder ni riqueza, solo quería que su vida no terminara como la había empezado, sin significado, por lo que necesitaba tiempo. Cuando el ritual terminó, algo respondió. No apareció como un hombre ni como un animal. Su presencia era pesada, incómoda, imposible de mirar directamente. El zapatero pidió no morir, pidió no desaparecer, y el trato fue aceptado, pero el precio se pagó de inmediato. Su alma fue arrancada sin ceremonia ni advertencia. Desde ese momento siguió viviendo, pero ya nada sentía. Los años pasaron y la eternidad se volvió una tortura. Nada lo conmovía, nada lo calmaba, nada lo llenaba.
Cuando rogó por la muerte, suplicando terminar con esta tortura, nadie respondió. Las fuerzas que lo habían tomado ya tenían lo que querían, y las fuerzas celestes no intervinieron, no porque lo juzgaran, sino porque ya no quedaba alma que salvar. Caminó sin rumbo en el bosque, probando una y otra vez terminar con su vida, de alguna u otra manera. Cuando estaba a punto de hacer rodar otra roca gigante para que lo aplastara, el bosque le habló. Un espíritu antiguo, ajeno a la compasión humana, le dijo que esa roca que intentaba mover sería su expiación. Debía empujarla una y otra vez, noche tras noche, hasta que el tiempo la desgastara tanto que un pájaro pequeño pudiera cargarla sin esfuerzo. Solo entonces podría descansar. Desde esa noche, el zapatero empuja la piedra. Avanza apenas, retrocede y repite. El bosque lo escucha y el tiempo pasa. La roca sigue siendo demasiado grande. Por eso cuando las noches de este bosque se escucha como algo retumba, no es una tormenta. Es el eco de alguien que quiso escapar de una vida vacía y terminó condenándose a una donde no termina nunca. La siguiente historia se llama Dos músicos y el baile en el bosque. Esta historia no se cuenta para entretener, se cuenta como una advertencia, porque en los bosques que rodean Staffelstein hay músicas que no solo se escuchan, se pagan. Hace muchos años, dos músicos del pueblo eran conocidos por su talento con el violín. Aquella noche habían tocado durante horas en una fiesta parroquial. Se dice que en Röthenbach, cuando emprendieron el camino de regreso, el cansancio era profundo. Los brazos dolían, los dedos apenas respondían. El bosque estaba oscuro y silencioso. Fue entonces cuando aparecieron los dos jinetes. Sus caballos avanzaban con una calma extraña. Sus ropas eran demasiado elegantes para aquel sendero. Les hicieron una invitación sencilla. Tocaron un baile en una posada cercana. La paga sería generosa, más de lo que un músico podría ganar en mucho tiempo. El cansancio dejó de importar. Siguieron a los jinetes internándose en el bosque. El aire se volvió más espeso. El camino parecía no terminar nunca, hasta que, entre los árboles, apareció una posada iluminada, viva, como si hubiera surgido de la nada. Dentro, todo estaba en silencio. Habían damas y caballeros reunidos, vestidos con ropas antiguas y elegantes. Nadie bailaba aún, nadie hablaba demasiado. Solo observaban y esperaban. Los músicos tomaron sus instrumentos. La primera nota resonó en la sala y algo cambió. Al principio el movimiento era leve, un pie marcado al ritmo, un cuerpo girando despacio. Pero a la medida que la música avanzaba, el ambiente comenzó a transformarse. Las mujeres empezaron a avanzar en círculo, primero con pasos medidos, luego más rápidos, más cerrados. Giraban una y otra vez, como si algo invisible las empujara desde dentro. Sus vestidos se elevaban y caían. El suelo vibraba bajo sus pies. No bailaban por alegría, bailaban porque no detenerse parecía vital. La música se intensificó y con ella el baile. Los músicos sentían el agotamiento crecer, los brazos ardían, los dedos temblaban. Intentaron bajar el arco, hacer una pausa, pero no pudieron. Las manos seguían moviéndose solas. No era una orden, no era una amenaza, era una necesidad imposible de ignorar. Cada nota los vaciaba un poco más. A su alrededor, las mujeres giraban cada vez más rápido, sus respiraciones agitadas, los rostros tensos y los ojos brillantes. Los hombres marcaban el ritmo con pasos pesados, rodeándolas, como si custodiaran el movimiento. El aire estaba cargado, pesado y vivo. De vez en cuando, alguien se acercaba y les ofrecía de beber. El vino era espeso, dulce, con un sabor extraño, casi metálico. Al tragarlo, se sentía un breve alivio y luego un cansancio aún más profundo. La noche se alargó de forma antinatural. Cuando el silencio comenzó a aclarar, la música se detuvo de golpe. El baile cesó.
Sin despedidas, los invitados comenzaron a retirarse. Afuera los carruajes esperaban en silencio. Antes de marcharse, dejaron la paga, 2 copas de oro, frías, pesadas y brillantes. Los músicos salieron tambaleándose, sosteniendo las copas como si apenas pudieran con su peso. Entonces salió el sol, pero antes de que pudieran mirar de nuevo su recompensa, el olor llegó primero. Un hedor nauseabundo, asqueroso, animal, un olor a establo, a tierra húmeda, a algo que no debía estar allí. El aire se volvió irrespirable. Miraron sus manos, las copas ya no eran copas, eran pezuñas de cabra, tibias, irregulares, cubiertas de restos de pelo oscuro. El olor provenía de ellas. En ese instante comprendieron todo. No habían tocado para nobles, habían tocado para las brujas. Y su música no había sido solo acompañamiento, había sido alimento. Presos de la rabia, del miedo y de la humillación, rompieron sus violines allí mismo, en el bosque, y juraron no volver a tocar jamás un instrumento. Aún hoy, hay noches que en el bosque de Zaffelstein se escuchan violines tocando. No se ve a nadie, pero entre los árboles se oyen pasos marcando el ritmo, como si alguien siguiera bailando en la oscuridad. Esa historia ocurre aquí mismo, en esta habitación que estamos ahora. La última historia se llama El rostro en el castillo de Zaffelstein. Esta historia se cuenta en voz baja, no por costumbre, sino porque todavía hay personas que aseguran haberlo visto. Cuando cae la noche y las luces del pueblo quedan atrás, el camino empedrado que sube hacia el castillo se vuelve incómodo. Las piedras están húmedas, el suelo es irregular y cada paso que resuena se siente más fuerte de lo esperado. El silencio pesa. La fortaleza se recorta contra el cielo oscuro. De día parece una ruina más. De noche impone una presencia diferente, como si el lugar notara que alguien se acerca. El castillo de Zaffelstein lleva siglos allí. Entre sus muros hubo castigos, abusos y muertes, que nunca quedaron escritos, pero que no dejaron de pasar de boca en boca. Por eso hoy existen tantas historias. Cada familia antigua del pueblo conoce alguna, pero hay una que siempre incomoda, la del rostro que aparece dentro del castillo. Quien entra de noche puede encontrar una bóveda antigua. El acceso está algo escondido, en diagonal a la derecha del portal principal. Es un espacio estrecho, de techo bajo, donde el aire es frío, incluso en verano. Siempre hay olor a humedad, a piedra vieja y a encierro prolongado. Allí, al bajar unos pocos escalones, el sonido cambia. Los pasos comienzan a apagarse y si se mira con atención el muro, a la derecha de la escalera a veces ocurre algo que no es fácil de ignorar. La piedra deja de verse uniforme y puede distinguirse un rostro. Está hundido en el muro, como si alguien lo hubiera absorbido. Es un rostro humano, deformado por el sufrimiento. Los ojos están oscuros, la boca abierta, fija en una expresión que no cambia, una expresión de miedo puro. Es el rostro del campesino. Según el relato, este hombre no pudo pagar los tributos exigidos por el señor del castillo. El castigo fue encerrarlo dentro del muro. Lo cerraron piedra por piedra, con él aún respirando, sin espacio para moverse, sin aire suficiente y sin la posibilidad de que alguien lo escuchara. La muerte, lamentablemente, no llegó rápido. Incluso para aquella época, el castigo fue considerado excesivo. Con el tiempo comenzó a decirse que no fue solo por el dinero, que hubo humillación, rencor o la necesidad de imponer poder, o quizás simplemente crueldad. También se empezó a decir que el campesino no encontró descanso, que su rostro quedó en la pared tal como estaba al morir, presionado contra la piedra durante horas, hasta que la forma no se perdió cuando el cuerpo dejó de moverse. La pared absorbió el rostro. Durante años nadie se atrevió a provocarlo.
hasta que una noche 2 muchachas del pueblo entraron a esta bóveda. Iban riendo, hablando fuerte, sus voces chocaban contra los muros y volvían deformadas. Eso los hacía reír aún más. Caminaban sin cuidado, empujándose, burlándose del lugar y de las historias que habían escuchado desde niño. Cuando el rostro apareció en el muro, se detuvieron frente a él. Uno de los muchachos se acercó demasiado, se inclinó para mirarlo de cerca y se rió. Comenzó a insultarlo, a llamarlo patético, diciendo que se alegraba de lo que le había pasado y que si él hubiese sido el señor del castillo, habría hecho exactamente lo mismo. Ambos continuaron riéndose, pero las risas duraron poco. De pronto, el ambiente cambió de forma abrupta. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El frío se sintió distinto, más cercano, más físico. Uno de los muchachos tuvo la sensación de que algo estaba detrás de él. Se quedó rígido. No se atrevió a mirar qué es lo que estaba detrás. El otro dio un paso hacia atrás con cuidado, como si hubiese rozado algo que no podía ver. En ese momento las antorchas se apagaron de golpe. Esa noche solo uno consiguió salir del castillo. Llegó al pueblo descompuesto, incapaz de hablar con claridad. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Días después tuvieron que internarlo. Murmuraba cosas sin sentido, decía haberse sentido como su amigo había sido absorbido en el muro. Caminaba mirando por encima de su hombro y reaccionaba con sobresalto ante cualquier ruido. Nunca volvió a ser el mismo. Del otro muchacho no se supo nada nunca más. Nunca regresó al pueblo. Las historias cuentan que no salió de la bóveda, que quedó aquí, junto al campesino, ambos esperando que algún día, cuando las piedras del muro finalmente caigan, sus almas puedan ser liberadas y encontrar descanso. Mientras tanto, si eres lo suficientemente valiente y tienes suerte, puede que te encuentres con el rostro que aún habita este lugar. Tafelstein es uno de esos pequeños pueblos donde cada rincón guarda algún relato. Muchas de estas historias no surgieron de la nada, ni de rumores recientes. Están escritas en libros antiguos, recopiladas hace siglos y ligadas a lugares concretos, como este castillo o el bosque que lo rodea. Quiero seguir recorriendo estos sitios para traer estas historias hasta hoy, para traértelas a ti, para que las conozcas en nuestro idioma. Así que si el video te gustó, compártelo, dale like, déjamelo saber porque realmente ayuda mucho para que este canal comience a crecer. Soy Dani y esto es Susurros de un alma errante. Te espero la próxima semana.